Ok. Bueno, ahorita lo que quiero hacer con ustedes, más que hacer como resolver ejercicios, es orientarlos un poquito de lo que puede venir o de lo que va a venir este, en el examen global. Me voy a apoyar con los tres exámenes que ya tenemos, para que ustedes más o menos vean qué es lo que puede venir y qué es lo que ustedes van a estar reforzando para el examen final, ¿ok? Porque o sea, si yo intento ir resolviendo ejercicios, pues a lo mejor se me va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar a ver así el panorama general de todo lo que puede venir en el examen final, el que es este próximo. A ver, a ustedes les toca presentar Mate 2 el jueves 10 de diciembre a la 1 de la tarde. Matemáticas 2 es el examen global. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo ejercicios que ustedes ya resolvieron en el examen, en los tres exámenes parciales, y con esto nos vamos a ir apoyando para que ustedes vean más o menos lo que va a venir en el examen global. ¿Ok? Bueno, recordemos por ahí que al inicio del semestre estuvimos trabajando con polígonos, que recuerden que un polígono pues puede tener muchos lados, como su nombre lo dice, y dependiendo de la cantidad de lados que tenemos, pues sería la medida de los ángulos que tiene la figura. Por ejemplo, en este examen, en el primer parcial, yo les puse este ejemplo: calcule de un pentágono regular, y luego ahí yo les pedía, por ejemplo, la suma de ángulos internos, y yo les ponía aquí la formulita. Suma de ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. Recuerden que la n pues representa la cantidad de lados que tiene la figura. En este caso, para este problema, pues el pentágono tiene 5 lados. Entonces ahí para que ustedes vayan tomando notas de lo que tenemos que ir repasando, tenemos que repasar cómo se le llama a cada figura geométrica según la cantidad de lados. Por ejemplo, aquí el pentágono, pues tiene 5 lados. Entonces la n sería la cantidad de lados que tiene la figura con la que vamos a estar trabajando. Entonces en este caso aquí lo que haríamos es sustituir la n por un 5 y poder hacer el cálculo que nos está pidiendo. ¿Ok? Como el examen es global y pues tenemos que tratar de abarcar casi todos los temas que vimos, entonces yo les voy a poner, por ejemplo, un problema como este, pero no les voy a pedir que saquen las cuatro medidas: la de los ángulos internos, la de cada ángulo interior, ángulo exterior y el número de diagonales. Puede ser que les pida solamente una de estas opciones, ¿ok? Y obviamente pues no va a ser un pentágono. Les voy a poner ahí otro dato, otra figura, y ustedes tienen que identificar pues cuántos lados tiene esa figura que yo les vaya a poner, ¿ok? Pero les pondría solamente uno de estos incisos, no los cuatro, porque entonces serían los problemas muy largos, y lo que queremos es que en 1 hora usted pueda resolver pues todo el examen, ¿ok? Como lo hemos estado haciendo en algunos exámenes, les voy a pedir que vayan haciendo lo que son los procedimientos en una libreta o en una hoja de máquina, porque vamos a tener que cargar ese archivo al final del examen, donde venga pues todos los procedimientos y la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, para que se vayan también ahí preparando con esa situación. ¿Ok? Entonces, vamos a poner a uno de estos ejercicios donde les pida pues solamente uno de los cuatro incisos de esa figura. Ok, recuerden que pues la n es la cantidad de lados y ahí nada más es sustituir en la formulita. Luego, en este examen estuvimos trabajando también con lo que son áreas y perímetros de figuras geométricas. Hay que repasar con las presentaciones que yo les estuve subiendo en Classroom, hay que repasar pues las formulitas. Por ejemplo, aquí nos pedía calcule el área del triángulo. Recordemos que la fórmula del área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, por ahí ustedes, creo que puedo escribir aquí sobre esto, a ver si no se borra. Bueno, creo que no me da la opción de escribir así como a mano alzada. Ok, ahí está. Área es igual a la base, que sería 5 por la altura, entre 2. Esta es la fórmula del área, esta es la fórmula para encontrar el área de un triángulo. Entonces, lo que les voy a pedir es que vayan ustedes repasando con las fórmulas, que las vayan recordando. ¿Ok? Aquí pues habría que multiplicar 5 por 12.
y lo que sale dividirlo entre 2, que sería la respuesta que sería 30 centímetros cuadrados. Ok, vamos a ponerle aquí 30 centímetros cuadrados. Ok, más abajito, bueno, se me hace que sí tengo que cerrar aquí. Más abajito tenemos otros ejemplos, otros ejercicios que estuvimos trabajando también en el examen en el primer parcial. Por ejemplo, si el área de un cuadrado es de 49 centímetros cuadrados, se encuentra el valor de la X. Bueno, aquí ya nos estaban dando el área. Si recordamos la fórmula para calcular el área de un cuadrado, pues es multiplicar lado por lado o un lado al cuadrado. Entonces, si el área era de 49, ¿cuánto debe medir cada lado para que su área fuera de 49? Entonces, hay varios caminos. Uno es pues sacar la raíz cuadrada del área para obtener que cada lado mide 7 centímetros. Pero aquí lo que nos pide es encontrar el valor de la X. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que igualar 2X más 3 es igual a 7 y hacer el despeje. ¿Ok? Este 3 pasa al otro lado restando. Por aquí nos queda que 7 menos 3 son 4. El 2 pasa dividiendo y obtenemos que aquí el valor de la X es 2 positivo. Y esa era la respuesta que ustedes me tenían que poner. Ok, recuerden que hay que hacer procedimiento. Porque luego por ahí mágicamente nada más me quieren poner la respuesta, pero pues yo tengo que darme cuenta que sí supieron cómo resolverlo. Entonces, por ejemplo, aquí primero teníamos que saber cuánto mide cada lado, porque ya teníamos el área de este cuadrado, y ahora sí igualarlo a la expresión que tenemos aquí para saber cuál es el valor de la X. ¿Ok? Luego por acá estuvimos trabajando también con otras figuras como son el rectángulo, los paralelogramos, donde a veces teníamos que calcular algún lado faltante. En este caso, en este rectángulo, lo que nos piden es el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro de un rectángulo? A ver, alguien que me diga, alguien que se acuerde. Tan fácil, es de los sencillitos. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? No es lado más lado más lado. Exacto, es sumar todos los lados. Entonces, por ejemplo, aquí en este problema nos hacen falta lo que es la altura de nuestra figura. No tenemos aquí cuál es la altura de este rectángulo, pero nos dan la diagonal. Entonces recuerden que en este tipo de ejercicios, y también habíamos platicado en esas clases, que cuando nos daban las diagonales de las figuras, muchos de los polígonos, pues podríamos nosotros utilizar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí, si yo veo el rectángulo como si fuera un triángulo rectángulo, o sea, solamente esta parte de aquí, tengo la base de mi rectángulo y tengo lo que es la hipotenusa. Entonces, la formulita del teorema de Pitágoras es c cuadrada es igual a la a cuadrada más la b cuadrada. Entonces, imagínense que este sería la b, en lugar de altura le podemos poner a, y este es la c. Lo que yo quiero encontrar pues es la altura del rectángulo. Entonces aquí despejábamos de la formulita la a cuadrada. Entonces teníamos a cuadrada es igual a c cuadrada más b cuadrada, que en este caso sería la hipotenusa o la diagonal y la base. Entonces ya nada más aquí lo que haríamos era sustituir. Aquí ponemos 34 al cuadrado más 30 al cuadrado. Si elevamos ahí 34 al cuadrado, nos da 1156. Bueno, aquí es menos. Aquí se me fue la formulita, porque lo que queremos encontrar es un cateto. Se borró todo. Aquí sería c cuadrada menos b cuadrada. Lo que quiero encontrar es un cateto, entonces hay que restar. Sería menos 30 al cuadrado, que son 900. 1156 menos 900 nos da 256. Y si sacamos la raíz de eso para encontrar la lineal,
nos da en total 16. Entonces recuerden que para completar o encontrar algún valor faltante en una figura, pues podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar ese valor. Entonces, por ejemplo, aquí la altura o el lado A de nuestro rectángulo es de 16 metros. Y ahora sí, ya como tengo los lados, que yo ya sé que este también de acá mide 16 y este de arriba también mide 30 porque son lados opuestos iguales, entonces ahora sí ya sumaríamos todos los lados. 16 más 16 más 30 más 30, pues nos da 92 metros lineales, que sería el perímetro, al sumar ya todos los lados. Entonces, por eso les digo, es importante que repasen cuestión de las formulitas de cómo encontrar el área o el perímetro de una figura y también pues cómo encontrar algún lado faltante utilizando pues el teorema de Pitágoras cuando nosotros veamos que se forman triángulos rectángulos. ¿Ok? Ahí más o menos para que se vayan acordando de lo que vimos en el primer parcial. ¿Ok? Me borro aquí para poder moverme. Paralelogramo, aquí es muy similar al del rectángulo. Aquí nos daban ya los lados, las laterales que medían 5 decímetros, 5 decímetros, y las bases que son de 2 y 2. Entonces aquí ya era de manera directa sumar 12 más 12 más 5 más 5 y encontrábamos pues, el perímetro del paralelogramo. ¿Ok? También hay que estar repasando los ejercicios o las fórmulas de cómo calcular el área y el perímetro de círculos. ¿Ok? Por ejemplo, para calcular, por aquí no sé si lo alcancé. ¿Será el internet también? Bueno, si es internet, nos van a avisar, ¿no? Ahí les pido el favor que pueden apagar sus micrófonos para que no se escuche el ruido y me puedan escuchar bien. Ok, para calcular lo que es el área y el perímetro de un círculo, pues nosotros teníamos que observar primero qué tipo de datos nos daban. Si nos daban, por ejemplo, el radio, como es el caso de la primera figura, la fórmula sería del perímetro es 2 por pi por radio. Déjenme los anoto aquí. No sé si están viendo la presentación. Para el perímetro era 2 por pi por radio. Para el área, ahí ustedes tienen la presentación. Cuando nos daban el radio es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Luego, cuando nos daban como dato el diámetro para encontrar el perímetro, teníamos que usar la fórmula de pi por diámetro. Perímetro es igual a pi por diámetro. Y para encontrar el área, teníamos que usar la fórmula pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Ok? Entonces hay que repasar esas formulitas, hay que tenerlas presentes. ¿Ok? Esas serían para los círculos, las circunferencias. Recuerden que ahí ustedes tienen las presentaciones disponibles para que las puedan volver a repasar. En esta parte de aquí, también recordemos cuando estuvimos trabajando con los arcos y ángulos centrales y ángulos inscritos de una circunferencia. Recordemos que cuando hablamos de arcos, son estas curvitas que se van formando de punto a punto. Por ejemplo, en este problema del inciso A, se nos dice que el arco del punto A al punto B mide 140 grados, que sería de este punto a este punto, aquí, por la curva. Y recordemos que los ángulos centrales siempre van a tener la misma medida de los arcos. Entonces, por ejemplo, aquí en este problema, si este arco de aquí de A a B mide 140 grados, este ángulo central de aquí también tiene la misma medida. Luego, los arcos sumados en su totalidad deben de sumar 360 grados. Eso es cuando medimos los arcos, ¿ok? Cuando los sumamos. Y también por ahí habíamos dicho que cuando teníamos un diámetro que se marcaba en nuestra circunferencia, pues el diámetro dividía nuestra circunferencia en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, aquí del punto A al punto C, no nos lo dice, pero se puede ver claramente que es un diámetro. Entonces, el arco de A a C, pues mide 180 grados.
Aquí lo que teníamos que hacer era encontrar cuál era la medida del arco de BAC para poder encontrar los ángulos Z y el ángulo X, que el ángulo Z pues representaría un ángulo central. Entonces, ¿cuánto me falta? Si aquí mide 140, ¿cuánto me falta para que llegue yo a 180? Ya ustedes tenían que restar. A 180 le resto 140, me quedan 40 grados, que sería la medida de este arco de aquí. Por lo tanto, el ángulo central Z mide lo mismo y por ahí ustedes tienen que poner que el ángulo Z mide también 40 grados. Pero los ángulos inscritos, como es el caso de este ángulo X, siempre mide la mitad de lo que mide nuestro arco. Si este arco mide 40 grados, pues este ángulo inscrito mide la mitad, que serían 20 grados. ¿Ok? Algo así más o menos era lo que teníamos que trabajar en este problema. Teniendo en cuenta los arcos, teniendo en cuenta si es un ángulo central, que mide lo mismo que su arco, y cuando es ángulo inscrito, es la mitad de su arco. Y luego hicimos por acá este otro ejercicio, donde teníamos que encontrar las medidas de los ángulos, siguiendo esta misma fórmula del ángulo inscrito. Por aquí nos decían que el arco A, que es este arco de aquí, del punto C al punto B, pues mide 60 grados. Luego nos decía aquí que el arco C, que es del punto A a B, mide 130. ¿Cuánto mide el arco B? Si sabemos que los arcos sumados en su totalidad deben sumar 360, bueno, pues aquí a 360 le vamos a restar los 60 del arco A y los 130 del arco C. Si restamos 360 menos 60 menos 130, encontrábamos que el arco B tenía una medida de 170 grados. Entonces aquí íbamos llenando la información que nos iban pidiendo. Como todos son ángulos inscritos, pues estos ángulos de aquí van a medir la mitad de sus arcos. Por ejemplo, el ángulo A está enfrente del arco A, la mitad de 60 pues sería 30. Y vamos llenando así la información. Del ángulo B, su arco que tiene enfrente es el B minúscula, que es 170 grados. Bueno, pues la mitad de 170 es 85 grados y vamos llenando. Y por último, el ángulo C, su arco correspondiente es la C minúscula, que es 130, y la mitad de 130 son 65 grados. Y aquí lo que yo les decía, si se acuerdan, era que la suma de los tres arcos debe dar 360 grados, y la suma de los tres ángulos inscritos debe dar como resultado 180 grados, porque es la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Ok? Entonces, para que estemos repasando también acerca de esto de los ángulos inscritos, ángulos centrales y sus arcos. ¿Ok? Esas eran las respuestas de este problemita. Me voy a ir un poquito más rápido porque luego se nos va el tiempo. Si tienen alguna duda, ya saben, con confianza pueden preguntar. En este tipo de ejercicios no creo que se les complique mucho, porque aquí lo que estuvimos trabajando eran los volúmenes. Por ahí estuvimos trabajando, por ejemplo, aquí con el cubo, con los prismas, con cilindros y con pirámides. ¿Okay? Esto fue lo último de ese primer parcial. Para poder calcular el volumen de un cubo, pues simplemente era multiplicar una de sus aristas por sí mismo 3 veces o elevarlo al cuadrado, porque pues todas sus aristas miden lo mismo. Aquí, por ejemplo, sería 16 por 16 por 16 y encontramos el volumen. Luego por acá, para calcular el área de un prisma, que también trabajamos con las áreas, recuerden que ahí teníamos que imaginarnos que nosotros desenvolvíamos o deshacíamos el prisma o la figura y lo poníamos como en un papel, en un cartón, como cuando ustedes hacían sus prismas en la primaria, que les pedían recortarlo en cartoncillo y luego armarlo. Bueno, algo más o menos era así. Aquí con su imaginación tenían que ver más o menos cómo tenía que quedar la figura deshecha y ver cuántas áreas teníamos que dibujar o teníamos que sacar como sus áreas. Por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que tengo dos bases cuadrangulares o cuadrados, que serían dos cuadros de 5 por 5. Y ahí más o menos ustedes se imaginaban o tenían que como desarrollar la figura. Algo más o menos así. Ahí disculpen que no puedo dibujar bien. Me dificulta con la tableta.
Tenemos aquí, por ejemplo, desarrollada la imagen. Entonces tenemos dos cuadrados de 5 por 5. Y entonces íbamos sacando ahí las áreas de cada uno de los lados. Y tenemos cuatro lados que son de 15 por 5. ¿Ok? Entonces ahí lo que hacíamos era sacar el área de una de las bases. 5 por 5 pues son 25 centímetros cuadrados, pero tengo dos tapas o tengo dos bases. Entonces eso se multiplica por 2. Y luego más 4 lados que son de 15 por 5. Si multiplicamos 15 por 5, son 75 centímetros cuadrados cada uno de los lados. Entonces, como son 4, multiplicamos por 4 esa cantidad. ¿Ok? Entonces, este sería el área total, que serían dos tapas o dos bases de 25 centímetros cuadrados más 4 lados de 75 centímetros cuadrados. Ahí multiplicamos, voy a ponerlo aquí abajito. Área total es igual 25 por 2. Aquí nos daría 50 centímetros cuadrados más 4 por 75, que son 300 centímetros cuadrados. Y ahora sí, la suma total nos daría de 300 metros cuadrados. Ese sería el área total. Cuando nos piden como... a ver, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Cuando nos piden encontrar pues el área total de la figura, es como desenvolverla. ¿Ok? Déjenme borrar aquí para poder avanzar. Así es la manera en cómo se tenía que resolver ese ejercicio. Del cilindro, pues es algo similar, solamente que aquí nos están pidiendo volumen. Aquí tendríamos que calcular el área primero de la base, de una de las bases. Aquí sería la de pi por radio al cuadrado. Y el resultado de la base multiplicarlo por la altura del cilindro, que sería por 30. ¿Ok? ¿Jocelyn quiere decir algo? Ahí veo que levantó la mano. No, profesor, sin querer, perdón. Ok. Y bueno, para calcular, aquí decía cilindro, pero es pirámide. Para calcular lo que es el volumen de una pirámide, también es calcular el área de la base, multiplicar esa área por la altura de nuestra figura, que en este caso sería esta de 12 centímetros, y siempre el volumen de una pirámide se debe dividir entre 3. ¿Ok? Entonces es el área de la base por la altura entre 3 y calculamos lo que es el volumen de un cilindro. ¿Ok? Eso sería con lo del primer parcial. El primer parcial sí estuvo como que muy cargadito, teníamos muchos temas, y siento que sí estuvo como que un poquito pesado, pero bueno, como les digo, yo aquí les estaría pidiendo, por ejemplo, un solo dato, no estaríamos como que, por ejemplo, aquí, que eran 4 incisos, no les voy a pedir 4 incisos, van a ser aproximadamente unos 9 problemas, pero en cada problema solamente se les va a pedir un solo dato que calculen, no van a estar haciendo como que muchos cálculos en cada problema, sino uno solo. ¿Okay? En el segundo parcial estuvimos trabajando con, a ver, dejen que se cargue tantito aquí. Estuvimos trabajando con, si mal no recuerdo, con funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Recuerden que tenemos que recordar cómo calcular las funciones trigonométricas dependiendo del ángulo que me estén pidiendo, ¿ok? Aquí de este segundo parcial les voy a poner ejercicios donde tengan que ustedes simplificar expresiones, así como este problema número 4, y problemas también de evaluación de funciones trigonométricas y problemas razonados. Van a ser 3 tipos de problemas que vamos a ver aquí. Esto que nosotros hicimos en estos primeros ejercicios, pues era que ustedes tuvieran que calcular las 6 razones trigonométricas. Ya no les voy a pedir que lo hagan así porque damos por hecho que ya sabemos cómo encontrar esas 6 razones. Y eso se aplica en los problemas razonados. Por ejemplo, aquí. Vamos a recordar cómo hacíamos esto de la simplificación.
En la simplificación, recuerden que si yo quiero, por ejemplo, simplificar seno del ángulo por cosecante del ángulo, nosotros teníamos que recordar cómo se calculan esas funciones trigonométricas. Entonces yo les decía, si no recuerdan muy bien cuál es cada una, pues podemos utilizar lo de coca con hielo. ¿Sí se acuerdan de eso? Vamos a recordarlo ahorita. Primero ponemos las 6 razones, seno, coseno, tangente, y luego así enfrente, cotangente, secante y cosecante. Para las primeras 3 razones trigonométricas, recuerden que podíamos poner coca, coca, y luego aquí abajo hielo, hielo. Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Acuérdense, coca, coca, hielo, hielo. Para que ustedes se acuerden más o menos cómo van las funciones trigonométricas. Y luego las otras 3 de enfrente, pues son las primeras, como las primeras, pero sus inversos. Por ejemplo, aquí, la cosecante, pues era hielo entre de coca, o hipotenusa entre cateto opuesto. El secante es el inverso, o el recíproco, perdón, de la cosecante. Acá sería hielo y K, o hipotenusa entre K, cateto adyacente. Y la cotangente, pues es cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, recuerden que son los mismos de enfrente, pero al revés. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero simplificar seno del ángulo, bueno, pues lo voy a escribir en función de los catetos y la hipotenusa. Entonces aquí sería cateto opuesto entre hipotenusa, que multiplica a la cosecante del ángulo, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. Y luego ya observábamos que podíamos eliminar que sea igual arriba y abajo. En este caso, este cateto opuesto se elimina con este de abajo, este hipotenusa se elimina con este de abajo, y aquí el resultado o la simplificación era igual a 1. ¿Ok? Por acá teníamos una división. Cosecante del ángulo, pues es hipotenusa, lo voy a hacer aquí a un ladito, hipotenusa entre cateto opuesto, que divide a la cotangente, que sería cateto adyacente, entre cateto opuesto. Aquí multiplicábamos medios por medios y extremos por extremos. Nos quedaba hipotenusa por cateto opuesto entre cateto opuesto por cateto adyacente. Entonces aquí se eliminaba el cateto opuesto de arriba con el de abajo y nos quedaba únicamente hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Y cuál función trigonométrica tiene esta combinación? Pues la secante del ángulo. Entonces aquí la respuesta era secante del ángulo. Así era como simplificábamos expresiones trigonométricas. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, recuerden que también están las presentaciones con más ejemplos de cómo fuimos simplificando. Evalúa las siguientes funciones trigonométricas. Aquí, acuérdense que es donde teníamos que utilizar la calculadora. No podemos encontrarlo de manera directa. Forzosamente tiene que ser en la calculadora. Por ejemplo, para resolver aquí el inciso A, teníamos que poner primero seno de 270 grados. En la calculadora ponemos seno de 270 y eso nos da igual a menos 1. Y le vamos poniendo aquí abajito. Y luego 3 por coseno de 0. Le ponemos en la calculadora 3 coseno de 0. Eso nos da igual a 3 positivo. Y luego menos seno de 90. Así le vamos a poner tal cual en la calculadora. Menos seno de 90 grados y nos da a menos 1 otra vez. Y luego 2 por coseno de 180. Si lo metemos en la calculadora, eso se convierte en menos 2. Y ahora sí, resolvemos todo esto. Menos 1 más 3 menos 1 menos 2, eso es igual a menos 1. Y encontramos la respuesta. Esa sería la simplificación. Ya nos quedan 10 minutitos. Este de aquí, cuando se observa la parte más alta de una torre, desde una distancia de 50 metros de su base, el ángulo de elevación es de 45 grados. Encuentra la altura de la torre. Aquí ustedes también tienen que usar su imaginación o tienen que hacer el dibujo. Por ejemplo, vamos a imaginar una torre como de un castillo, algo así más o menos, con su puerta. Y luego dice ahí que se está observando la parte más alta. Imagínense que esta es la parte más alta de la torre, pero están a una distancia de 50 metros de su base. Entonces vamos a medir aquí
50 metros. Imagínense que aquí está una persona que está observando la torre. Y dice que el ángulo de inclinación es de 45 grados. Entonces, se forma un triangulito, acuérdense. La persona está viendo aquí el punto más alto a 50 metros de separación de la base y hay un ángulo, se forma un ángulo de 45 grados. Lo que queremos encontrar es la altura de la torre. ¿Qué tan alta es la torre? Bueno, aquí ustedes tienen que buscar qué función trigonométrica puedo yo utilizar para calcular la altura si yo tengo la base. Bueno, hay que recordar aquí, si yo estoy viendo desde este ángulo, que es el de 45 grados, entonces este se convertirá en mi cateto opuesto, este se convierte en mi cateto adyacente y este de aquí, la inclinación, es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Y lo tenemos por acá ya escrito, y es la tangente. Entonces el problema, la forma de resolver este problema era tangente de 45 es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, que es X, entre el cateto adyacente, que es 50. Este 50 pasa al otro lado multiplicando y ustedes tienen que calcular 50 por tangente de 45 y nos daba la altura. En este caso, si multiplicamos 50 por la tangente de 45, eso nos daba igual a 50 metros. O sea, la X también, o la altura también era de 50 metros. Y listo. Ahí era como se resolvía ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, es importante que estemos repasando cómo se encuentra cada función trigonométrica. Acuérdense de utilizar este de coca con hielo. Coca, coca, hielo, hielo, para sacar las primeras 3 funciones o razones trigonométricas. Y las otras 3, pues, son sus recíprocos, o son sus inversos. Los mismos valores, pero al revés. ¿Ok? Y bueno, con eso es lo del segundo parcial. Y ya pues lo del tercer parcial, eso lo traemos un poquito más fresco, que son lo que es la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces, en el examen les puedo poner uno de cada uno. Un problema donde ustedes tengan que usar la ley de senos y un ejercicio donde tengan que utilizar la ley de cosenos. ¿Ok? Eso ya lo traemos un poquito más fresco, entonces, denle una repasadita. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una de ley de senos. Profe, ¿cuántos problemas van a venir en el examen? Yo estoy contemplando unos 9 problemas, pero les digo, cada problema es de encontrar un solo dato para que se vayan un poquito más rápido. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener, maestro? Es una hora reloj, 60 minutos, para poder resolver el examen. Hay algunos ejercicios que sí van a ser un poquito más complicados, pero otros que van a ser un poquito más directos. Por ejemplo, de la simplificación de funciones trigonométricas, que no tardan mucho. Entonces, o sea, va a estar balanceado. Son problemitas que se pueden resolver muy rápido y otros que sí tienen que tener que hacer algo un poquito más de cálculo. Pero sí está pensado en que en una hora reloj lo puedan resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, me quedan 5 minutitos. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer el problema número 3. Aquí teníamos que utilizar la ley de senos. Por ejemplo, quiero encontrar el lado B. Recordemos que la ley de senos nos dice que cada lado de un triángulo dividido entre el seno de su ángulo opuesto debe ser igual para cada uno, ¿verdad? A entre seno de A nos debe dar lo mismo que B entre seno de B y lo mismo que C entre seno de C. Entonces teníamos que utilizar dos fracciones para poder encontrar un valor faltante. Por ejemplo, aquí yo tengo el ángulo A y el lado A. Vamos a usar ese. 40 entre seno de 36. Es igual. Y quiero encontrar el lado B, pues necesito conocer el ángulo B, que sí lo tenemos. Aquí sería B entre seno de 71. Este seno de 71 lo subo cruzado acá multiplicando. Nos quedaría 40 por seno de 71 entre seno de 36 y con eso obtenemos el lado B. Vamos a multiplicar 40 por seno de 71
entre seno de 36, y aquí obtenemos que la B mide 64.34 centímetros. Aquí sí nos está dando unidad de medida. Y listo, esa es la ley de senos. Como les digo, esto ya lo tenemos un poquito más fresco porque fue lo último que vimos. Y bueno, así como este problema nos pedía encontrar el valor de B y C, es como les digo, en el examen que vamos a hacer global, pues solamente les pediría uno de los lados, o sea, no les pediría B y C, solamente uno para que ustedes hagan el procedimiento, encuentren el resultado y ahora sí pasen al siguiente problema. Entonces imagínense que que este ya lo terminamos, imagínense que el siguiente problema es este. Dice, utiliza la ley de cosenos para encontrar el lado C. Entonces por aquí abajito está la fórmula, que es la de C cuadrada es igual a la A cuadrada más la B cuadrada menos 2 por A por B por el coseno del ángulo C. Y si se fijan, sí tenemos esa información. Ya nada más aquí era de sustituir. C cuadrada es igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 30 por 40 por el coseno de 125. ¿Ok? 30 al cuadrado. Aquí lo voy a hacer directo. Acá ustedes pueden verlo en las diapositivas anteriores, ejemplos como este. Porque ya me queda poquito tiempo. Coseno de 125. Aquí C cuadrada nos da igual a 3876.58, pero hay que sacar la raíz cuadrada de eso. Y encontramos que el lado C mide 62.26 unidades, centímetros o lo que nos pidan, ¿verdad? La unidad de medida. Y listo. Imagínense que el segundo ejercicio, el último ejercicio del examen, pues es nada más encontrar el lado C. Usamos la ley de cosenos correspondiente al lado C. Encontramos su valor y listo. Ya terminaríamos con el ejercicio. No les voy a pedir que me calculen todos los demás, las demás medidas. Solamente les voy a pedir un dato. Entonces ahí nada más sí hay que poner atención si es con ley de senos o con ley de cosenos, que es algo que estuve observando en el examen, que me usaban otra ley. Igual sí funciona, pero pues hay que ver cuál de las leyes hay que utilizar en cada problema. ¿Ok? Pasamos lista rapidito porque me queda menos de 2 minutos. Darlene Castillo entró. Perdón, esta es la lista de otro grupo. Estamos a 7. Ahí va. Ashley Cuellar. ¿No entró? Yamilet Durón. Presente. Jocelyn Garza. Presente. Devani Hernández. Presente. Mar Hernández. Presente. Briseida Juárez. Presente. Coraima Lozano. Presente. Nicole Medina. Presente. Mónica Sánchez. Mónica no está. Sandra Vázquez. Presente. Karime Vélez. Presente. Y Brittany Vigil. Presente. Ok. Bueno, muchachos, ya con esto más o menos ustedes se dan una idea de lo que puede venir en el examen. Repasen, den un repaso así también general de las presentaciones, pero enfóquense en los tipos de ejercicios que vimos ahorita para que vayan un poquito más enfocados en lo que puede venir, ¿ok? Ya saben, cualquier duda que tengan me pueden mandar mensajito por el grupo de WhatsApp para darle ahí seguimiento a su situación, ¿ok? Y bueno, pues por mi Sí, parte, maestro, muchas gracias. y estamos ahí pendientes. Recuerden que su examen es el jueves 10 a la 1 de la tarde, ¿ok?